colegas, diputados y diputadas del FMLN que nos acompañan esta tarde, compañera ministra de Trabajo, licenciada Sandra Guevara, querido embajador de la República de Ecuador, Segundo Arango, amigos y amigas que nos acompañan esta tarde, señores y señoras de la prensa, sean todos y todas bienvenidos. Es una alegría y un honor para mí y para los integrantes del equipo de la Secretaría de Arte y Cultura del FMLN dar por iniciada la tercera temporada de Diálogos Culturales de Invierno, que son espacios de debate, de reflexión y de polémica sobre el acontecer cultural y político nacional. Desde que la Secretaría inició su nuevo periodo de trabajo hace 4 años, nos propusimos promover el debate cultural, la batalla de las ideas, la batalla de los valores, promover pensamiento y conciencia críticos y motivar a los diferentes actores de la vida nacional a incorporarse a la creación artística y al debate y la elaboración de propuestas culturales para la transformación social. Cuando nuestro presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, publicó su libro denominado El País que Quiero, él propuso una gran transformación cultural para alcanzar el buen vivir en nuestro país, que supone un desarrollo armónico entre el Estado, el mercado, la sociedad y la naturaleza, que supone una sociedad más justa, más libre y sin miedo para atreverse a pensar, a criticar, analizar y proponer. Y esas ideas han influido en el trabajo de la Secretaría de Arte y Cultura del FMLN y en el desarrollo de estos diálogos culturales. La coyuntura nacional en materia cultural es muy interesante. Estamos en una época muy importante, una época histórica en que se está gestando una gran transformación cultural en El Salvador. Recientemente la Asamblea Legislativa reconoció constitucionalmente los derechos de los pueblos originarios. Ese es un hecho político y cultural sin precedentes que contribuirá a cambiar el imaginario, la identidad y la cultura de El Salvador. Esta reforma constitucional resucitó a los masacrados de la conquista y resucitó a los masacrados de 1932, le reconoció sus saberes y sus derechos. En los últimos tiempos ha surgido toda una corriente de cine alternativo y comunitario que está poniendo de manifiesto realidades que siendo dominantes estaban soterradas y no existían en el discurso oficial. Avenida Revolución, como un festival juvenil nacional, central y descentralizado, ha movilizado a miles de jóvenes a distintos grupos artísticos juveniles que ponen de manifiesto sus expresiones, sus ritmos, su lenguaje y sus demandas. Los movimientos feministas han desarrollado tremendas campañas a favor del derecho al aborto de todas las mujeres y en particular de la joven Beatriz, poniendo en jaque la doble moral de los sectores conservadores o fanáticos religiosos. Y más recientemente se desarrolla la campaña por la libertad de las 17 mujeres presas injustamente por haber realizado abortos en condiciones difíciles, en condiciones límite. Un profesor humilde y su esposa, una obrera de más de 60 años, son ahora el presidente y la primera dama de la República de El Salvador. Esto es otro gran choque cultural.
La burguesía y sectores de la clase media alta dicen que son feos y poco elegantes. ¿Ustedes qué opinan? Yo lo que opino es que son una hermosa pareja de luchadores sociales, que también está rompiendo esquemas y sobre todo demostrando que se puede servir al pueblo desde la posición de la primera magistratura sin perder el piso, sin perder la realidad, sin perderse en los ridículos rituales del poder de los burgueses y de las oligarquías que terminan subyugando y sometiendo a no pocos funcionarios y políticos. La Secretaría de Arte y Cultura del FMLN ha lanzado una serie de publicaciones literarias y políticas. Hemos realizado por 2 años consecutivos la muestra de cine historias, que ya se desarrolla también en algunas ciudades del interior del país. Trabajamos apoyando una importante red de consejos de arte y cultura comunitaria y promovemos los diálogos culturales de invierno. Diferentes grupos juveniles como Progre, La Oveja Negra, la Secretaría de la Juventud del FMLN, los colectivos feministas, los colectivos gay y lésbicos, también han entrado a la escena nacional con nuevos planteamientos. Vemos importantes avances en la institucionalidad cultural del Estado. Ya está en debate la propuesta de ley de arte y cultura que presentó el FMLN a la Asamblea Legislativa y el gobierno ya emitió el decreto ejecutivo para la creación del Ministerio de Cultura a partir del 1 de enero del año 2015. Sí, es una gran noticia. Aprovecho para saludar al decano de Economía, al maestro Roger Arias, que nos acompaña. Asistimos pues a una época de transformaciones culturales y sociales. Los ejemplos sobran, pero esta época es de una durísima batalla y controversia entre enfoques, valores, relatos, maneras de ver la historia pasada y presente. Y es una época de disputa de la hegemonía del proyecto de sociedad. La vieja oligarquía y sus instrumentos de lucha se aferran a mantener su ya carcomida hegemonía política e ideológica y cultural, mientras un proyecto respaldado por una diversidad de fuerzas políticas y sociales lucha también por abrirse paso y triunfar en el imaginario y la cultura de la sociedad salvadoreña. Y es en este gran debate, en esta gran disputa, que los medios de comunicación juegan un rol determinante, ya que son canales de información, de formación de opinión y de desinformación en muchos casos, de alcance masivo, cada vez más sofisticados y cada vez más potentes. El surgimiento en el mundo de las famosas redes sociales ha abierto otra cancha de disputa que por ratos controlan los poderosos de siempre y por momentos los pueblos, sus organizaciones o sus integrantes. Surgen a la palestra verdaderos ciudadanos y ciudadanas virtuales que a través de las redes sociales hacen oír su voz y sus reclamos, pero también surge la propuesta de una ciudadanía mediática, aparentemente en ejercicio de su ciudadanía plena, ejerciendo sus derechos, pero en la realidad carenciada y despojada del derecho a tener información veraz, del derecho a conocer diferentes enfoques, del derecho a protegerse de ser manipulada y convertida en ciudadano masa o ciudadano oveja, víctima propiciatoria de la manipulación mediática. Y está surgiendo, pero no termina de consolidarse,
una propuesta de comunicaciones revolucionaria, popular y ciudadana que brinde herramientas a la gente para que se proteja de la manipulación, para que realice sus propios análisis y adopte lo más libremente posible sus propias decisiones. En El Salvador hay una grosera concentración del poder de la información. Ya Estanislao López, en un artículo reciente, nos comentaba que según Naciones Unidas, 2 periódicos conservadores, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, concentran juntos el 87% del mercado de periódicos y el otro 13% le queda repartido a Colatino y Diario El Mundo. En televisión, la telecorporación salvadoreña acapara el 90% de la audiencia del país. En radio, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER, cuenta entre sus socios el 33% de los medios radiales de comunicación registrados. Todas estas informaciones y reflexiones llevaron a la Secretaría de Arte y Cultura del FMLN a pensar que es muy difícil un cambio cultural para el buen vivir si no cuestionamos el rol de los medios de comunicación y que por ello se vuelve necesario promover una lectura crítica de sus mensajes, aprender a dilucidar sus propósitos y sus métodos, y que este complejo trabajo debemos realizarlo junto a todos los movimientos, junto a las organizaciones sociales y personas que también buscan el buen vivir, con los jóvenes e intelectuales, de manera que generemos un movimiento de reflexión y conciencia crítica sobre el papel de los medios de comunicación. Nuestro querido y legendario Shafik Handal decía que al Diario de Hoy había que leerlo al revés, que lo que para ese periódico era malo, nosotros deberíamos de entender que era bueno, que lo que para ese periódico era importante, para nosotros no necesariamente debería ser importante. Y esta era la recomendación que viernes tras viernes nos hacía Shafik en la tribuna legislativa. Mario Silva, quien hasta hace muy poco se desempeñaba como director del programa La Hojía en Venezuela, siempre iniciaba su programa de análisis de medios diciendo: buenos días, veamos ahora cuál es la matriz de opinión que traen los periódicos de la derecha. Analicemos qué pretenden. De manera que él de entrada ponía el ojo crítico. Nosotros con estos diálogos buscamos contribuir al análisis de las matrices de opinión que los medios de comunicación generan, cómo operan, qué pretenden, qué incidencia tienen, cuáles son sus contradicciones y cuáles los espacios que tenemos para avanzar en el forjamiento de una cultura solidaria, respetuosa de la diversidad, amante de la justicia, pacífica, respetuosa de nuestros ancestros, cuidadosa de nuestro medio ambiente, responsable con los cambios que el país necesita y libre de los prejuicios y estereotipos que nos han mantenido sumisos ante los poderes fácticos. Esperamos que los debates que están propuestos logren ese objetivo. Este día nuestras ponentes son 2 excelentes maestras. La maestra Alicia Miranda Duque, que yo pido que se pare, y la maestra Beatriz Rosales. Miren el perfil de estas mujeres. Gracias. Alicia Miranda Duque, licenciada en periodismo, maestra en ciencias políticas y conduce un importante programa televisivo de participación ciudadana. Beatriz Rosales, licenciada en periodismo, maestra en comunicaciones y tiene además, oigan esto, una maestría en innovación tecnológica para la investigación y didáctica
de la educación superior. Se desempeña como gestora cultural y es docente en periodismo y comunicaciones. Me ha ilusionado mucho la presencia de ellas en este encuentro. Es un hecho simbólico que arranquemos la tercera temporada de Diálogos Culturales de Invierno del FMLN con estas poderosas mujeres profesionales y atrevidas, que ya cuestionan el poder desde su voz, desde su cátedra, desde sus programas, desde sus escritos, y con Marlene Argueta, que le pido que se pare, joven artista salvadoreña, que será la moderadora de este encuentro. Quiero concluir mi intervención agradeciendo a la Comisión Política del FMLN y a nuestro secretario general Medardo González por todo el apoyo moral, material y político que nos brindan para que estas jornadas de debate se realicen con la calidad que ustedes merecen. Sin su apoyo, los diálogos culturales de invierno serían imposibles. Muchas gracias a todos ustedes y a todas por su presencia. Tengan buenas tardes. Espero que este y todos los debates de la tercera temporada de los diálogos culturales de invierno les sean de provecho. Muchísimas gracias.